Espéreme un segundito que tenemos en la línea al señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, buenos días. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, señor. Hemos estado conversando y hemos estado comentando en medios en las últimas horas sobre la decisión de un juez de embargar cuentas y dineros del gobierno nacional para cumplirle a EPM y a sus filiales, y el presidente Petro ha dicho que se trata de una jugada del uribismo y de la oposición. ¿Qué es lo que hay en esta decisión que es inédita, alcalde? Hombre, Gustavo, a ver, lo primero es que el presidente Petro debería tener cordura. El presidente Petro, hay que decirle que le hacemos un llamado a la mesura. Él es el jefe de Estado, él debe acatar lo que dice la justicia. La justicia tiene independencia frente a todos los otros poderes, incluyendo el gobierno nacional, así él no lo reconozca. Esta es una situación generada por el propio presidente Petro y su gobierno, lo venimos denunciando desde el año pasado. Hay una ley que ordena que el gobierno nacional debe pagar el 80% de los subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3, a todos los hogares en Colombia. ¿A quién se lo debe pagar? A las empresas de energía. Resulta que el gobierno nacional el año pasado no giró un solo peso de esos recursos. Eso nunca había pasado en Colombia. Y el año pasado no giró un solo peso. A EPM, solo a EPM con sus filiales, por concepto de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 en temas de energía, se le adeudan ya cerca de 1.3 billones de pesos. Quieren quebrar el sistema de energía, quieren quebrar a las empresas del sector de energía. ¿Cuál es mi tesis? Que están haciendo lo mismo que hicieron con la salud. Cuando sin tener ley ni nada, lo que hicieron fue ahogarlas financieramente a las EPS, tanto públicas como privadas, para intervenirlas, como hoy controlan ya más del 60% de las EPS del país. Así quieren hacer con el sector eléctrico. Mire, han sido, yo no sé ya cuántas reuniones con ministros de Hacienda, con ministros de Minas y Energía, diciéndoles paguen lo que deben, hasta que hubo que interponer unas acciones judiciales dentro de la Constitución y la ley, y un juez de Bogotá acaba de darnos la razón y le dice al gobierno, señor, usted tiene que empezar a pagar. Y empieza diciéndole, empiece por pagar por centrales eléctricas del norte de Santander, que son 41.000 millones de pesos, y una vez le pone unos 5.200 millones de pesos de intereses y le embarga unas cuentas. Esta es una situación generada por el gobierno nacional. Y lo único que le pedimos al gobierno nacional, al presidente Petro, lo único que le pedimos es que cumpla la Constitución y la ley. Yo no le estoy pidiendo un favor. Sé que no nos quiere, sé que no va a mandar un peso adicional a la región. Nos quitaron ya la plata del túnel del Toyo, no han desembolsado la plata del metro de la 80 que nos deben. Todo ese tipo de situaciones tienen a las empresas del sector eléctrico en una situación muy delicada. Y esto le abre la puerta ya a otras empresas, Gustavo, también del país, para que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones. Alcalde, ustedes dicen también que buscaron múltiples acercamientos en distintas reuniones durante muchos meses, y lo acaba de mencionar. ¿En alguna de esas reuniones se acordó algún tipo de plan de pagos que se incumplió o simplemente no contestaban nada? Espinosa, ¿cierto? Sí, sí, señor. Buenos días. Espinosa, buenos días. ¿Cómo está, señor? A ver, Espinosa, todo se ha hecho dentro de los formalismos de estas empresas, también del Estado. Recuerden que EPM es una empresa además 100% pública. Es que están atentando contra una empresa 100% pública eficiente. Espinosa, las reuniones que se han hecho son todas a través del gerente EPM, a través de los equipos, a través de diferentes acciones jurídicas. Además que acá hay un contrasentido con lo que dice el presidente. Por ejemplo, lo que define el juez, lo define con base en una resolución del Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Minas y Energía le ha pasado ya al Ministerio de Hacienda diciéndole pague esos recursos. Por ejemplo, es 6 de marzo, la semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía, yo tengo aquí una resolución en mis manos, que es del gobierno nacional, donde le está diciendo, páguele, señor Ministerio de Hacienda, a las empresas del sector energía y desatrásele lo que debe los 3 primeros trimestres del año pasado, del 2024. Esto es con base a resoluciones del Ministerio de Minas, porque ellos saben que tienen que cumplir con la ley. Y el presidente entonces desconoce la ley, desconoce la Constitución, desconoce la justicia, y lo que quiere generar es un caos horrible. Yo le voy a contar algo, Espinosa. Ustedes recuerdan en diciembre que ustedes registraron la noticia, el apagón de Puerto Carreño. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro, por favor, claro que Eso fue sí. en diciembre.
Ese apagón es lo mismo que yo estoy hablando aquí. Ese apagón lo generó el gobierno nacional al no pagarle a la empresa de energía de Puerto Carreño el subsidio a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3. Y hubo apagón. En ese momento le debían a Puerto Carreño 6.000 millones de pesos y generaron el apagón. Ahora imagine lo que le puede generar a Colombia si no paga los subsidios a todas las empresas que les debe, simplemente las quiebra y generarían un apagón en Colombia. Esto lo han advertido los gremios. Mire, esto lo ha advertido el propio Contralor General de la Nación, doctor Carlos Hernán. Esto lo han advertido muchas instancias y lastimosamente se tuvo que acudir a una instancia legal, pues, que está dentro de la Constitución y la ley, para que el gobierno cumpla con su obligación legal. Y así nos tocó también con el tema del Metro del 80. Así nos está tocando con todos los otros temas porque los recursos no llegan a las regiones. Entonces la realidad es que lo de ayer, que genera un juez de la República independiente, lo que genera es un hito. ¿Por qué? Porque le abre la puerta a que no haya apagón en Colombia, a que no haya apagón, a que el gobierno sí tenga que pagarle a las empresas de servicios públicos lo que les debe, en este caso por temas de concepto de subsidio a la tarifa de energía de estrato 1, 2 y 3. Desde las otras regiones y las otras filiales también hay este tipo de demandas, también se está adelantando este tipo de acciones judiciales, y preguntarle también por el caso específico de Afinia, que es una de las preocupaciones fundamentales también de EPM y que se ha tomado también como decisión allí dentro de la Junta Directiva. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, alcalde. Circular del juez de Bogotá, lo que habla es especialmente, por ejemplo, de una de las filiales de EPM, que es la de Norte de Santander, y ahí es donde le dice, pague lo que debe en parte, porque le dice, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Minas, hoy le deben, por ejemplo, a la empresa de Norte de Santander 131.000 millones de pesos. Pero aquí le dice, con base a una resolución inicial del Ministerio de Minas, donde ya le decía al Ministerio de Hacienda pague, le dice, inicie pagando 41.000 millones de pesos más 5.200 millones de pesos de intereses. Entonces, todas las filiales han tenido que interponer justamente estas demandas para que se les pague. Ahí está todo EPM, está Afinia, está la empresa de Santander, la empresa de Norte de Santander, la empresa en Caldas, la empresa en Quindío y también toda la matriz. En Afinia, por ejemplo, a Afinia se le adeudan al día de hoy por concepto de estrato de subsidio a la tarifa de energía de estrato 1, 2 y 3, le adeudan 691.000 millones de pesos. A todo el grupo EPM por ese concepto casi 1.3 billones de pesos. Yo, por ejemplo, entiendo que con lo que se define el día de ayer, ya varias empresas, incluyendo a Bogotá, y a otras empresas del país, apelarían también a esta decisión del juez para que el gobierno nacional les pague lo que les debe. Entonces la respuesta es sí, Juan Carlos, se ha interpuesto esas demandas para que paguen, para que el gobierno nacional se ponga al día, pero además porque es por ley. Esto no es un capricho ni puede ser voluntad de un presidente o otro. Yo le voy a decir una cosa, y Gustavo Espinosa y Juan Carlos y todos los que están en la mesa y los oyentes. Mire, esto nunca había pasado. Cuando yo fui alcalde de Medellín la anterior oportunidad, ahí me tocaron 2 gobiernos nacionales. Ahí me tocó de presidente Santos y me tocó Duque. Y uno hablaba de institucionalidad con todos los presidentes, por diferentes que fueran, había contacto. Pero aquí todo es a través de las redes sociales que uno se entera de los insultos del gobierno nacional. Aquí uno se va dando cuenta es cómo le recortan la plata a las regiones sin ninguna justificación. Aquí vemos es cómo van ahogando a las ciudades y las regiones, y es una venganza política del gobierno nacional contra quienes no somos sus adeptos. Y eso no puede seguir pasando. El jefe de Estado es el jefe de Estado de todos los colombianos, no solo de los que votaron por él. Y yo le quiero recordar eso al presidente Petro. Entonces, aquí volvemos y le decimos, no le estamos pidiendo un favor, lo único que le estamos pidiendo es que cumpla la Constitución y la ley. Es lo único que le estamos pidiendo. Y ahora, lastimosamente, se lo tuvo que recordar un juez de la República, que él también desconoce porque sale a decir que es un tema político. Me parece que es un insulto a la justicia, me parece que es una violación grande a la independencia de la rama de la justicia, y pues ya veremos qué pasa con todo esto. Alcalde, no es precisamente un contrasentido o una incoherencia que el gobierno Petro afirme que es supuestamente amigo de la descentralización y del fortalecimiento de las regiones, pero por otro lado, como en este caso,
intente ahogar o socavar empresas municipales como EPM o otras empresas en otros departamentos como en Santander? Hernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, alcalde. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Cuál descentralización, por Dios? No ha habido nunca un gobierno más centralista que amarre la plata de las regiones como este. Y yo te lo digo, no es solo a Medellín. Hable con el alcalde Galán, hable con cualquier otro alcalde. Mira lo que hizo ahora con el tema del presupuesto del 2025 frente a las vigencias futuras, cómo trata de modificar diciendo que aplaza para el 2026. Pone en riesgo proyectos como el Metro de la 80, donde el año pasado ya nos deben 483.000 millones de pesos. De este año 497.000 millones de pesos, las dos suman 980.000 millones, casi 1 billón. A Bogotá le dicen, no lo va a pagar 1 billón que le debo este año del Metro del 80 por vigencias futuras y lo pagó el año entrante. ¿Acaso usted puede ir haciendo eso así como así? ¿Y dónde están los contratos, los avances de obra? Están generando un caos absoluto en el país. Hoy no hay tal descentralización. Se lo digo, Hernando, no existe esa descentralización. Aquí los recursos con los que se alimenta el gobierno nacional, los recursos van de las regiones, de los contribuyentes de las regiones, y a las regiones no vuelven los recursos. Acá no está llegando la plata, y no solo para las grandes obras o para este tema de energía. Mire el tema de la niñez, por ejemplo, en Medellín. El gobierno nacional recortó los recursos también de la niñez. Nosotros invertimos aquí más de 400.000 millones de pesos anualmente en los niños entre los 0 y los 5 años, en el programa Buen Comienzo. Los niños más vulnerables. El ICBF aportaba así mucho, 74.000 millones de pesos para ese programa, siendo responsabilidad del gobierno nacional. Y le voy a contar algo. Este año ya nos dijo que nos mandaba solo 20.000 millones de pesos para una ciudad como Medellín. Entonces no es solo en los temas de energía, están dejando tirados a los niños, a las víctimas porque no llegan los recursos. Nos tienen solos a los alcaldes y a los gobernadores. Y no se lo digo solo yo como alcalde de Medellín. Hable con cualquier alcalde del país y es lo mismo. Tenemos una situación delicada. ¿Dónde está la plata? ¿Cómo van a decir que no hay plata si no ha habido un gobierno nacional que haya tenido más plata en la historia que este gobierno nacional? No ejecutan los presupuestos, los guardan. ¿Para qué lo están guardando? ¿Para la campaña? A la campaña están guardando la plata. Y esa es la realidad. Y yo por lo menos desde Medellín sí lo tengo que decir. Aquí vamos viendo cómo nos vamos defendiendo. Pero que estamos solos en la región, estamos solos. Alcalde, ya con este embargo a las cuentas de la nación, ¿se garantiza el pago de estos subsidios que se deben por parte del gobierno o el gobierno puede decir no tengo con qué pagar y punto? Diana, buenos días, ¿cómo estás? Mira, acá hay un tema y es, nosotros no le decimos, a ver, cuando una entidad tanto pública como privada pone una demanda al gobierno nacional, no es que le diga a un juez, hágame un favor y me ayuda embargándole unas cuentas. No, son procedimientos administrativos y jurídicos. Lo que nosotros le decimos al gobierno nacional es, por favor, páguenos lo que nos debe. Lo que hace el juez es embargar unas cuentas donde sabe que hay unos recursos obligando al gobierno nacional a que pague. En este caso, sí tiene que pagar. Y no es una decisión que le haya impuesto, como él dice, políticamente, o un sector político u otro, ¿no? Es un juez de la República basándose en derecho, en la Constitución y la ley. Y ahora, empezando por este caso que es el de la empresa de Norte de Santander, la empresa de energía de Norte de Santander, que es filial de PM, empezarían pagando alrededor de 46.000 millones de pesos. Pero mira el monto de lo que se le debe solo a PM, son 1.2. Si tú vas a mirar la empresa de energía de Bogotá, ni me quiero imaginar cuánto le deben. Ni me quiero imaginar cuánto le deben a otras. El gobierno nacional ha debido pagar oportunamente todos esos recursos. El presidente Petro, ¿qué va a hacer o qué está haciendo? Se está victimizando, está diciendo que es víctima de un ataque político, está diciendo que básicamente lo que está protegiendo es los recursos, y es totalmente falso lo que está diciendo, porque aquí lo que ha hecho es no proteger las empresas públicas, no proteger las empresas del sector de energía, no proteger a los usuarios. Es que estamos hablando que los estratos 1, 2 y 3 en Colombia deben recibir ese subsidio del gobierno. Y yo vuelvo y repito una cosa, cuando una familia de estratos 5 y 6 paga en su cuenta de servicios públicos, los subsidios de tarifa de energía está cumpliendo la ley.
el gobierno, ¿por qué no lo hace si también le corresponde? Estamos hablando de 12 millones de hogares, 12.630.000 hogares a los cuales el presidente Petro y su gobierno no está girando los recursos de ese subsidio a las empresas, que son las que prestan el servicio de energía. Esa es la realidad. Señor alcalde de Medellín, como usted dice, después de las declaraciones del presidente Petro en el sentido de que considera que esto es un acto político y de las suyas en el sentido de decir que están guardando la plata que no ejecutan para elecciones, pasamos de la Guerra Fría a la guerra en serio. ¿Estalló la guerra entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Medellín? Pues a ver, Gustavo, como cuando se plantea pues ahora ya esos términos y que la guerra, lo que hay que decir es, lo primero es, para eso son las instancias jurídicas, para eso tenemos una constitución, para eso tenemos separación de poderes, para eso cada quien tiene sus funciones. Entonces la función de un juez es dirimir estas situaciones, y el juez lo que ha dictado es que le da la razón a EPM y casi que le da la razón, por ende, a todas las entidades del país que le están reclamando los pagos al gobierno nacional. Lo único que le hemos pedido al gobierno nacional es que es difícil tener un contacto con el presidente, porque uno solo sabe del presidente cuando se dedica a insultarlo a uno a través de X, de resto no sabemos nada de él acá, o cuando llegan a hacer daños, pero realmente aquí no hay un presidente para Antioquia o para otra región, eso no existe. Aquí nos estamos defendiendo entre nosotros, y nosotros lo que decimos es, vamos a seguir apelando a todas las instancias jurídicas a las que tengamos derecho. Lo único que le pedimos al presidente Petro es, hombre, por favor cumpla la ley, no haga nada diferente. Usted juró, presidente Petro, cuando se posesionó como presidente, respetar la Constitución y la ley. Está haciendo de todo menos eso. Y ya todo lo que uno ve en esos consejos como los de ayer, que yo no me veo eso, yo eso no me lo veo, porque es que eso hasta para la salud mental yo creo que es malo. Yo lo que creo, Gustavo, es que están dedicados a la demagogia. No han gobernado, y menos van a gobernar este año y 6 meses que quedan de gobierno. Yo se lo puedo decir desde Medellín, esto es una pesadilla que están viviendo las regiones. Yo solo espero que esto acabe pronto. Nosotros aguantaremos, por lo menos no nos quedaremos callados desde la región. Eso tiene unos costos grandes. La persecución del gobierno es grande, con todo el poder que tiene, y lo hacen día a día. Pero yo se lo pondría así. Ellos fueron oposición toda la vida y se quejaron toda la vida, y pudieron haber cambiado los modelos en el país y no quisieron, todo lo contrario, se radicalizaron, se dedicaron a sacar excusas, no ejecutan, no hacen lo que corresponde, tienen a las regiones tiradas. Y vuelvo y le digo una cosa, Gustavo, el problema no es solo con Medellín, el problema no es solo con EPM, este problema lo tienen todas las empresas, tanto públicas como privadas del sector de energía, y así mire salud, y así mire todos los otros temas del país. Esta es una situación crítica que el país hoy está viviendo. Por eso que usted está diciendo, por lo que comentaba hace un momento, y porque todos sabemos que usted tiene reuniones a través de Asocapitales y otros escenarios con alcaldes de otras ciudades, lo que se viene es una catarata de demandas que van a generar más embargos. Pues yo me imagino que eso es lo que van a hacer otros gerentes de empresas, que lo tienen que hacer además por ley. Si un gerente no hace eso, o un alcalde como presidente de junta directiva en muchas de estas entidades, se puede ver enfrentado también a demandas y detrimentos patrimoniales, por una razón muy sencilla, por no haber tenido debida diligencia. Usted tiene que actuar de acuerdo a la ley de la Constitución. Nosotros no nos salimos de ahí. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que dice la justicia y a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución. Nada diferente a eso. Para eso hay unas reglas del juego. Seguramente Asocapitales tiene que jugar un papel muy importante, y ahí también, Gustavo, será fundamental reunirnos los alcaldes, porque mira, por ejemplo, la situación que se tiene con el tema que yo se lo mencionaba ahorita a Hernando. Acuérdese que el gobierno hace poquito sacó pues un decreto modificando el presupuesto del 2025, diciendo que aplaza para el año entrante una cantidad de recursos de vigencias futuras. ¿Usted cree que es que Bogotá, por ejemplo, tiene como sacar del sombrero del bolsillo 1 billón de pesos que le debe el gobierno nacional? O nosotros 980.000 millones de pesos que debe el gobierno nacional, sabiendo que tanto Bogotá como Medellín están al día en estas obras, como el metro de la 80. Todos esos son los temas nacionales que se deben discutir en estas asociaciones. Y bueno, lo que yo sí le quiero decir es, acá
un juez de la República nos dio la razón actuando en derecho. Al gobierno nacional le debería dar es pena, debería dar es vergüenza por no hacer lo que tiene que hacer, y que no sigan con su demagogia, que no siga con las mentiras diciendo que no se lo quiere entregar a las empresas por dárselo a los más pobres. Mentiras lo que dice el presidente Petro. El año pasado generó el apagón en Puerto Carreño. Pues que la población de Puerto Carreño es muy rica, ¿ok? Pues que allá están los grandes ricos del país. Eso es mentira. Generaron el apagón y pueden generar un apagón en todo el país si no pagan. Yo por lo menos tengo una cosa clara. Yo seguiré hablando, por más que se incomode el presidente. Me da mucha pena, pero todo esto también lo advertimos lo que iba a pasar. Y el presidente Petro tiene que poner la cara al país, tiene que dejar la demagogia, tiene que dejar la politiquería, tiene que dejar el populismo y tiene que gobernar, que es lo único que le estamos pidiendo. Nada diferente a eso. Señor alcalde de Medellín, muchas gracias y mucha suerte, muy amable. Un abrazo, Gustavo, y muchas gracias a ustedes. 6 de la mañana, 24 minutos. Después de este antecedente de EPM Espinosa, parece que ya hay otras empresas generadoras de energía, de la cadena, que están pensando en lo mismo. Mire, Gustavo, yo le puedo confirmar a usted, a los oyentes de Caracol Radio, lo siguiente. La empresa Aire, que es fundamental en todo esto, fue intervenida el 13 de septiembre del año pasado. Esa intervención lo que generó fue que se congelaran las deudas pasadas, pero las obligaciones corrientes que tenía Aire con los generadores siguieron acumulándose sin pagos consistentes. En octubre, hace 5 meses, se firmó un acuerdo de pago con algunas de esas termoeléctricas. Estaba Flores, Termocandelaria, Texa y había otras. Solo se ha cumplido un 40% de esos pagos y la deuda actual, Gustavo, alcanza ya los 77 millones de dólares. El superintendente de Servicios Públicos, el señor Márquez Aldana, está desde enero con una tarea pendiente, definir una mesa técnica que él prometió con esos generadores de energía para informarles cómo van esos avances de los pagos. Pero la primera mesa lo que me dicen es que nunca se ha agendado. En definitiva, que ellos han buscado ahora al ministro Palma, que conoce bien esta historia porque fue el interventor de Aire hasta hace 2 o 3 semanas, y no han logrado hablar con él. Y la crisis de confianza es tan grande que yo le puedo confirmar que esta semana se podrían presentar al menos otras 2 demandas de empresas generadoras de energía a las que el gobierno les debe un montón de plata. Yo ya le mencioné una cifra, 77 millones de dólares, pero le tengo otro caso, Tepsa en Barranquilla. A Tepsa lo que me dicen es que le deben 114 millones de dólares y a Termoflores, Termovalle y Termonorte 54 millones de dólares. Todos quieren sentarse a dialogar, pero hoy, a esta hora, no ven cómo. Y después de lo de EPM, le garantizo, Gustavo, que vienen otras demandas parecidas pidiendo lo mismo que pidió EPM, que se embarguen las cuentas y se paguen las deudas. Ahora, estamos hablando solo del sector energético. Esto podría traspasar esas fronteras de los gremios, de los sectores, en lo que llamamos la avalancha de demandas, y a punta de embargos, pues va a terminar paralizado el presupuesto de Hacienda. Hernando, ¿las cuentas del Estado son inembargables? Gustavo, en principio sí, pero hay excepciones. Y a ese respecto, las excepciones están precisadas para lo que hace de este tipo de casos en particular. Eso que ustedes señalan es cierto. Aquí lo que se viene es una avalancha de demandas, y con toda la razón, por parte de los entes territoriales, regionales, alcaldías, gobernaciones, porque ese es un principio fundamental y porque ellos tienen la obligación de evitar detrimentos patrimoniales. Pero además, otro punto fundamental, Gustavo, en todo este caso, aquí lo que está de por medio son los recursos de los subsidios en beneficio de los estratos menos favorecidos. Por eso no se entiende que el gobierno Petro haya suspendido, paralizado, congelado el otorgamiento y la transferencia de esos recursos. Queda grande en casos como este la tarea de la descentralización. Mire, quienes somos amigos del federalismo del puro, del que protagonizaba y propugnaba la Constitución de 1863, nos parece que este tipo de actuaciones socavan ese principio de descentralización, ponen en vilo además sectores tan estratégicos como el energético, y de otro lado, ya usted va viendo la foto de por qué no fue raro lo que pasó hace algunos meses cuando el gobierno Petro perdió abruptamente las elecciones regionales, producto precisamente de que eso es lo que está viendo la gente, una desconsideración en torno a las regiones. Y en lo jurídico vendrán muchas otras decisiones de jueces, y la justicia en un Estado social de derecho o en una democracia, hasta que Colombia lo siga haciendo,
debe respetarse y deben respetarse sus fallos y no cuestionarse al aire ni a la ligera. 6 de la mañana, 28 minutos. Cristo, una cosa es tener una relación distante con alcaldes, con gobernadores, otra cosa es siquiera pensar en desconocer una decisión judicial. El panorama es bien complejo. Sí, el panorama es bien complejo y yo comparto que obviamente esta decisión sobre centrales eléctricas de Norte de Santander, que valga puntualizar que fue una empresa pública hasta el año 2008, una empresa rentable, una empresa que presta un buen servicio en el departamento y fue adquirida por EPM de Medellín, va a abrir paso seguramente a otras demandas. Como lo decía Espinosa, Gustavo, ha habido muchas reuniones y mucha concertación con el anterior ministro de Minas y seguramente lo habrá con el ministro Palma. Pero el problema finalmente es de caja. Yo comparto la posición del alcalde de Medellín en el sentido de que el gobierno tiene que cumplir el fallo del juez sin lugar a dudas y seguramente el Ministerio de Hacienda tendrá que tomar esa decisión y cumplir el fallo del juez. Pero más allá de eso, en lo que sí no estoy de acuerdo con la afirmación del alcalde de Medellín, y es contraevidente, es que el gobierno está guardando la plata para las elecciones. Aquí hay un problema de caja serio. Se tuvo que aplazar el presupuesto de 12 billones de pesos y el ministro de Hacienda en los últimos días ha pasado un poco inadvertida una declaración que dio en donde planteó que en los próximos meses seguramente se tendrá que presentar otro recorte del presupuesto nacional. Entonces, allí yo creo que es importante, no solamente esas mesas de concertación con el Ministerio de Minas, que reconoce la deuda de la nación, nadie la ha desconocido con las empresas generadoras, sino también que esté sentado en la mesa el Ministerio de Hacienda para que, como se hizo en el caso del fallo de la Corte Constitucional, del auto de la Corte sobre la UPC en salud, se pueda también acordar un mecanismo de pago, un acuerdo de pagos con las empresas generadoras de energía en el caso de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3.